Bueno, el grupo de alabanza creo que nos ha ministrado tanto que yo creo que con eso tenemos para irnos a la casa ya. No hay necesidad de predicar porque en realidad nos ha llenado. Y muchas de las cosas que yo pienso hablar en esta tarde ya va muy relacionado con todo lo que cantaron. Mira qué cosa, sin ponernos de acuerdo que canten, qué cosa tan grande como Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios guía, instruye y lleva. Vamos, hermanos, a buscar el Salmo 139 y vamos a leerlo del 1 al 6. Salmo 139, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, gracias porque tu palabra nos inspira, tu palabra nos llena de gozo, tu palabra nos instruye, tu palabra nos lleva a toda verdad. Gracias, Señor amado, porque tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos. Señor, te pido que tú unjas mis labios para lo que vaya a decir sea palabra tuya, para que ella no vuelva a ti vacía. Oh Padre, sino que cumpla el propósito en cada uno de nosotros por el cual va a ser enviada. Te agradezco, Padre, por esta oportunidad de estar aquí para servirte a través de la predicación de tu palabra. Perdona mis faltas, límpiame de toda maldad y guíame, Señor, en estos momentos que voy a tratar de transmitir tu palabra, que llegue a algún corazón, Señor, que la pueda entender y comprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, yo quisiera antes de empezar a predicar, de darle una bienvenida muy especial a nuestra hermana Mayra Tinoco, que está aquí de visita desde Nicaragua. Que el Señor te bendiga, hermana. Gracias por estar aquí. Ella siempre que viene acá no se pierde un culto. Siempre está con nosotros. Gracias, hermana, que el Señor te bendiga. Bueno, una de las alabanzas que cantaron los hermanos aquí en esta mañana fue: yo sé quién soy, sé quién soy yo. Y precisamente mi mensaje en esta mañana es el fundamento de lo que usted cree. Muchas veces nosotros preguntamos a algunas personas, aunque sean cristianas, que cuál es el fundamento, por ejemplo, si no la conocemos mucho, de su creencia, ya sea de la misma iglesia o de otra iglesia, ¿verdad? De cualquier otra, y se quedan como pasmadas que no saben qué decir. La alabanza esa lo dijo todo, ¿verdad? Sé quién soy yo, porque yo sé en quién he creído, dijo Pablo. Pero muchas veces estamos confundidos con la palabra que Dios nos da a través de las Sagradas Escrituras. Muchas veces tenemos dificultad para explicar a otros lo que hemos creído y por qué hemos creído. Porque déjeme decirle, la religión no es la que salva.
Lo que salva es nuestra relación con Jesucristo. Cuando tenemos fe en Jesucristo, cuando abrimos nuestro corazón al Señor y Él viene a morar a nosotros. No es la religión. La religión es un medio de poder predicar o de identificarnos. Por ejemplo, la Biblia podemos decir que es la revelación de Dios dada al hombre. Se reveló a sí mismo. Él, por eso la palabra, como decía al principio del servicio del hermano Lugo, la palabra es infalible. La palabra es palabra de Dios. Esto no es un libro cualquiera. No es un libro de Mormón, no es un libro de Helen, la de los adventistas, ¿verdad? No, la Biblia es nuestro libro de fe y práctica. Eso es lo que nosotros creemos y debemos de saber. Porque muchas veces la gente, tú les preguntas y no sabe. El hermano también dijo esta mañana, si tú lees un versículo, míralo a ver si te aplica a ti, ya tú tienes ahí un mensaje que dar. Porque no tenemos que ir a un seminario para predicar la palabra. Solamente con estudiar la palabra, ya tú tienes un modo que decir de lo que te dijo a ti, de tu experiencia con Dios, y ya tú tienes el mensaje ahí. Nosotros sabemos, mis hermanos, que la Biblia, yo lo creo así, cuando he hablado con personas que no son creyentes, lo primero que les pregunto, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Si me dicen, no, es difícil presentarle el evangelio, es difícil hablarle de Dios, es difícil, porque si no creen que la Biblia es la palabra de Dios, pues no pueden entender el mensaje que uno le quiere dar. Pero a veces nos encontramos hasta con personas creyentes de otras religiones que dicen, no, esa la escribieron muchos hombres, fueron escritas por hombres. Pudo haber sido escrita también por mí algún día. Alguna gente es así y creyentes, ¿no? No creen que la Biblia es la palabra de Dios escrita para nosotros y que fue escrita precisamente para tener comunión con nosotros. En 2 Timoteo 3:16, vamos a leerlo, porque ahí está la confirmación de lo que estoy diciendo. 2 Timoteo. Lo perdí. Ahí está escrito, ¿no? 16 y 17. Miren lo que dice. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso fue escrita la palabra. Es inspiración de Dios. Inspiró a aquellos hombres que les escribieron, pero que nunca se contradijeron. Quiere decir que fue guiado por el Espíritu Santo. Si hubiéramos sido nosotros, quizá cuántas veces nos hubiéramos contradicho, ¿verdad? Pero no, aquellos santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios para escribir la santa palabra. Y nosotros creemos que ella es infalible, o sea, que no cambia. Él tiene uno de los mismos atributos que de Dios. Entonces yo quería esta mañana a llamar un poquito la atención sobre los diferentes asuntos que nos concierne a nosotros como creyentes. Por ejemplo, la deidad. ¿Qué cosa es la deidad? Cuando se habla de la deidad, es la Trinidad. Aunque en la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad, encontramos desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis los tres personajes de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas se caracterizan por los mismos atributos. Son eternas, omnipotentes, omnisciente, omnipresente. Por eso en el Salmo 139 vienen las tres grandes, esas grandes deidades del Señor, que Él es todopoderoso,
omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipresente, que en todas partes se encuentra. Eso ningún ser humano, ninguna otra persona lo puede hacer, sino solamente esos tres personajes de la deidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Señor dirige toda la vida, dice ahí el Salmo, del verso 13 al 18. Él dirige toda la vida, como leímos. Si yo me voy a un lugar desierto, allí tú estás. Si me voy a lo profundo del mar, allí tú estás. No me puedo esconder de ti, porque Dios es omnipresente. Se encuentra en todas partes. ¿Recuerdan de Jonás? Jonás salió huyendo de la presencia de Dios, desobedeciendo lo que Dios le había pedido que hiciera, de ir a predicar allá a Nínive, que si no se arrepentían iban a destruir a Nínive. Y él cogió miedo y se fue y llegó a un lugar y había un barco ahí, se embarcó y dijo: me voy lejos de Dios. Pero todavía no conocía bien a Dios. Y supimos toda la historia de él, que por causa de él se vino aquella gran tempestad. Hermano, muchas veces nosotros provocamos situaciones, aún en nuestros países, en nuestra nación, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestro vecindario, por desobedecer la palabra de Dios. Jonás se dio cuenta de que por causa de él, de su pecado, de tratar de huir de Dios, era la tempestad que había allí en el mar. Y entonces se lo dijo a los que estaban allí, porque hasta se dieron cuenta: no, este es el culpable. Y él lo confesó, porque él había estado huyendo de la presencia de Dios. Y entonces fue arrojado al mar. ¿Y qué pasó? Se lo tragó un pez, porque sí, dice que ya Dios había preparado el pez. Lo había preparado un gran pez. Y se lo tragó. Pero allí, estando en lo profundo, clamó a Dios. Muchas veces nosotros, cuando nos vemos ya en la profundidad de los problemas, de las gestiones difíciles, cuando levantamos los ojos al cielo y clamamos a Dios, como lo hizo Jonás. Y vemos más tarde cómo Dios le dijo al pez que lo vomitara. Qué malo, ¿verdad? Que el Señor no tenga que vomitar, que nos tenga que llevar a un lugar profundo y después vomitar y pasar por esa experiencia, donde lo más fácil es obedecer, oír la voz de Dios. Eso sería lo mejor. Bueno, muchos pasajes de la Biblia nos revelan una deidad en tres personas. Por ejemplo, Génesis 1 y 2. 1:2. Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y más tarde, en el verso 26, también el Señor dijo: hagamos. Dios dijo: hagamos. Quiere decir que había más de una persona. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios existió siempre como Dios mismo y Jesucristo mismo. Entonces, ahí está cuando Él dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Quiere decir que había más de una persona. Sabemos que habían tres, porque estaba el Espíritu Santo, estaba el Verbo, el Hijo de Dios también con Dios, y entonces Dios mismo dirigiendo todo. Tenemos esa deidad que está con nosotros también. En 1 de Juan 14 al 16 dijo el Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahí están las tres personas. Jesucristo mismo dice: yo rogaré al Padre y va a mandar el consolador. Las tres personas. Nosotros al desglosar la Biblia, que decimos la Trinidad de Dios, pero son las tres personas que dirigen toda la vida del género humano. Y también encontramos que el Señor dijo en Mateo 28:19 que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas, la Trinidad. El Espíritu Santo no es una fuerza como hay algunas religiones por ahí que enseñan. El Espíritu Santo es una persona. Y es una persona tan igual al
Padre y al Hijo, porque los tres trabajan en unidad. Entonces, vemos también que en Romanos, dice Pablo, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. No importa lo difícil y las situaciones que nosotros pasemos, siempre al final es porque hay un propósito en cada de eso. Yo siempre cuando veo a Miriam, a la hermana Cueva envuelta con los niños con cáncer, ella pasó por cáncer. Ella pasó por un cáncer. Entonces, Miriam, podemos decir, ese cáncer era para un propósito. Ella se puso en las manos de Dios para poder ayudar a los niños con cáncer. Y ya hemos visto todo lo que ella ha luchado y hecho por los niños con cáncer allí en Tijuana. Acabamos de ver a Edgar aquí, todas las dificultades. O sea, que todas las cosas, y pensando en eso estaban el hermano Benny, mi hermano Benny. Dios tiene un propósito con esto. Yo he visto que tú has traído familia aquí que no conocían al Señor. Dios tiene un propósito en cada una de esas cosas que nos pasan. No es porque Dios quiere castigarnos, no es porque yo ando mal, no, es porque Dios tiene un propósito, porque nosotros no vemos más allá de lo que Dios ve, porque es omnisciente y todo lo sabe y lo conoce. Dios, ahora voy a hablar acerca de Jesucristo. Dios, el Hijo del Padre, es Jesucristo, quien tomó por sí mismo forma humana. Él no se aferró a su condición de Dios como era, de quedarse allá, sino que dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se humanó. Dios se hizo hombre. ¿Se imaginan? Dios hecho hombre. ¿Se imaginan que yo me quisiera hacer una hormiguita? Para hacer una comparación, una hormiguita. Todavía yo creo que la comparación de Dios con el hombre es todavía más chiquito que eso, ¿verdad? Pero Él no se aferró a su condición de Dios. Él vino a la tierra con el propósito específico de morir en la cruz. Y no porque para sufrir allí nada más, sino cuando Dios vino y puso sobre Él allí en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. No mis pecados de ahora presente, sino de toda la humanidad desde que existe la humanidad de Adán y Eva. Todos los pecados pasado, presente y futuro, Dios lo cargó en su Hijo Jesucristo. ¡Qué obediencia la del Señor! Y cuando lo vemos allí en Getsemaní orando y derramando su vida delante del Señor, dice: Señor, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Ay, qué obediencia! Si nosotros pudiéramos hacer eso con el Señor, esta iglesia habría que verla tumbada y llenarla de más bancas, ¿verdad? Porque si cada uno de nosotros hiciéramos la voluntad del Padre, entonces todo sería diferente, mucho más fructífero, mucho más grande. El Señor, cuando estaba allí en la cruz cargando nuestros pecados de toda la humanidad, el Padre no pudo verlo, le dio la espalda, porque Dios no puede ver el pecado. Y Jesús, su Hijo, estaba cargando allí el pecado. Él no podía ver aquello y le dio la espalda. Y él tuvo que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento más duro, porque estoy pasando, me has desamparado. Pero Cristo Jesús fue obediente aún allí.
Él no se sacudió el pecado. Él allí oró por los pecadores. Él oró allí por los que lo estaban crucificando. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y uno de los ladrones que se acercó a él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí recibió salvación. La primera sangre que se derramó del Señor la recibió aquel ladrón. Porque él dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquel hombre, estando en condenación, uno lo injuriaba, pero el otro se dio cuenta que aquel era alguien especial. Había quizás oído de Jesús, o quizás ver el testimonio de él, que cuando le estaban clavando dijera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todas las injurias y todas las cosas que recibió allí estando en la cruz, cuando dijo que tenía sed, le dieron vinagre. Quizás aquel hombre ladrón se conmovió y Dios le habló, y por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A eso vino Jesús. No importa el pecado que usted tenga o que usted esté pasando, Dios le perdona si viene a Él y le pide perdón y abre su corazón a Él. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Y ahora Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el interior de cada creyente. Porque sabemos que Dios, Jesucristo, le dijo que cuando Él se fuera, iba a enviar al Espíritu Santo para que morara. Y cuando dice morar, es vivir. No es que viene y se va. Mora en el corazón de cada creyente. Y Él dijo: vengamos y hagamos con Él morada. Así que cuando tú tienes, ayer en la reunión de las damas aquí, una hermana habló sobre esto y dijo que cuando Cristo es nuestro centro de la vida, es nuestro amo, nuestro Señor, el que manda. Porque la palabra Señor, si lo divide en el griego, quiere decir dueño, amo, el que manda. Y muchas veces nosotros decimos: Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero otras veces rehuimos nuestras responsabilidades de hablar y de enseñar y de buscar a los perdidos. Es el Espíritu Santo quien también transforma la vida del creyente y el que produce cosas buenas. Vamos a Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22. Y aquí tenemos en esas banderitas que hizo el hermano Luis, los 9 frutos del Espíritu. Porque eso es lo que debe producir en nosotros el Espíritu del Señor. Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9. Contra tales cosas no hay ley. No hay otra cosa que supere eso. No hay otra cosa. Y Pablo le escribió a Timoteo, un joven que predicaba y enseñaba la palabra, le dice a él: ocúpate de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice: y pide a Dios que despierte el don que está en ti. Cada uno de nosotros, de los creyentes, tenemos por lo menos un don. Imagínense los que tienen todos esos dones. Yo creo que ningún ser humano lo tiene, ¿verdad? Pero aunque sea uno, el Señor tiene un don para cada uno. Cuando Pablo escribió a Timoteo, que despierte el don que está en ti. Quizás usted dice: ay, yo no sé hacer nada por la iglesia. Pero mira, muchas veces yo veo hermanos que vienen y un papelito lo recogen. Algo está sucio y en mal orden, la basura, van a la basura. Eso es un don de trabajar, de ayudar, de que la casa del Señor esté limpia, bonita, arreglada, porque el Señor se merece lo mejor. Pero también en la Biblia encontramos uno de los
yo digo, lo peor que ha podido venir a pasar la humanidad es Satanás, la serpiente antigua, aquella que fue, según Ezequiel 28, 12 al 15, nos dice que Dios creó a Satanás como un ángel hermoso y especial. Mis hermanos, Satanás fue el ángel más hermoso. Le llamaban el lucero de la mañana, pero él se engrandeció, se enorgulleció y quiso ser como Dios. El orgullo es malo, el orgullo es de Satán, la ira es de Satán, los chismes es de Satán. ¿A qué vino Satanás a la tierra? Dice que a matar, robar y destruir. Empezó por el jardín del Edén. Allí engañó a aquella mujer. Ay, con que Dios te dijo que no comiera de ese árbol. Bien sabe Dios que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Y qué fácil, ¿verdad? Que me digan a mí que voy a ser como Dios, que me coma un mango, como dice el pastor, ¿verdad? Y que voy a ser como Dios. Pues sí, muy fácil. Ella cayó en eso, pero Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Allí el Señor, cuando dijo, consumado es, la obra de la redención está hecha, ya no hay otra cosa que hacer. Él fue derrotado allí. Él pensó, cuando lo vio clavado, se reiría a carcajada, lo maté, lo pude matar. Pero desde Génesis 3:15 vemos que Dios prometió allí mismo que de la simiente de la mujer iba a levantar aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás. ¿Y cuántos años pasaron de eso? La ofreció desde el jardín de Edén, según los historias, el mundo tiene como 6,000 años de hecho. Y de Jesucristo para acá, 2,000 años y piquito. Así que unos 4,000 años después se cumplió esa promesa. Decían los hermanos que las promesas, decía el hermano Lugo, las promesas de Dios o las profecías del Señor, nosotros no sabemos el tiempo para que se cumpla, pero de que se cumplen, se van a cumplir. Se van a cumplir porque Él no miente y Él no cambia. Satanás quiso ser el Dios de este siglo. En 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciere la luz del Evangelio. La gloria de Jesucristo, Él lo ciega, Él cierra el entendimiento para que ni pongan atención cuando se le habla del Evangelio. Es Satanás quien pone ese cuando el Señor te llama a que confieses a Jesucristo como tu Salvador y cierra tu mente. Acuérdate que es Satanás quien lo está haciendo para que tú no conozcas la luz del Evangelio, la gloria de Jesucristo. Hay que reprender al enemigo siempre. Él también quiere cegar a los que creen en Jesucristo. Muchas veces nos pone el desánimo, muchas veces nos pone tormentas en la casa, nos ponen conflictos, nos ponen cosas, ¿verdad? Para desviarnos. Y el arma número 1 que él usa es el desánimo. Ay, yo hoy no quiero ir a la iglesia, mejor me quedo mirando el béisbol. O el fútbol, o la novela, como dice el pastor. Yo, gracias a Dios, me liberé de eso, gloria a Dios, de las novelas. Yo no quiero saber de las novelas, ¿verdad? Pero mucha gente hasta la graban para cuando llegue enseguida, pues, a ver. No, el Señor quiere eso, el desánimo para que te quedes en la casa y total no vaya a la iglesia. ¿A qué vas a ir a la iglesia? Estás cansada. Uno de los cuando yo trabajaba, que venía cansada, ay, yo no quisiera ir hoy a la iglesia. Pero cuando veníamos, que cantábamos y oímos la palabra, ya salía sin cansancio. Entonces eso es lo que hace Dios en la vida de nosotros. Eso es lo que Él hace cuando nosotros dedicamos tiempo para estar con Él. Satanás es
fue derrotado. Y sabemos en Apocalipsis 20, 1 y 2, una sentencia que se va a cumplir acerca de Satanás. 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Pero no solo eso, después de 1000 años es cuando él va a sufrir la sentencia final que ya Dios, que Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. Cuando el Señor murió allí dijo, consumado, la obra de la redención está hecha, y le dio gloria a Dios. Y allí será cuando Dios con su espíritu dice que lo lanzará al lago de fuego donde arde con azufre por toda la eternidad. Ese va a ser el fin de aquel Luzbel, aquel gran ángel, por rebelarse contra Dios. La desobediencia fue el primer pecado en el jardín del Edén. No fue que mataron o que adulteraron o que robaron, no, fue la desobediencia. Y creo que eso es lo más difícil muchas veces para nosotros, obedecer enteramente todo lo que Dios nos dice. Pero tiene su fin, eso es indiscutible. La otra cosa es el hombre. El hombre fue puesto en el jardín del Edén para tener comunión con Dios. Pero como vimos, ellos se apartaron, desobedecieron y fueron expulsados del Edén, de aquel lugar hermoso y precioso con toda clase de frutas y de comidas que ellos tenían y que Dios hablaba con ellos. Fueron expulsados del Edén. Entonces se multiplicó a la mujer los dolores de parto. Iba a tener dolor. Algunos dicen, no, por causa de Eva que tengo dolor. No, se multiplicó. La Biblia dice, te multiplicaré los dolores de parto. Y al hombre que iba a tener que arrancar hierba mala, porque no existía la hierba mala allí en el Edén. Cuando lo expulsó de allí, ya la tierra lo que iba a producir cardos, espinas y todo lo malo. Que el hombre que está en el campo, que produce, sabe lo que es eso. Y con el sudor de tu frente que vas a poder comer. Ya no tenía allí los árboles de todo que podía comer. Legumbres, frutas, de todo, semillas, de todo para alimentarse. Pero lo perdió. Y cuando fue expulsado del Edén, eso fue lo que recibió. La naturaleza del hombre, dice en Josué, creo que es de continuo hacer el mal. Nuestra naturaleza por causa del pecado muchas veces es alejarnos de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, tenemos las consecuencias. En Isaías 64 dice que nosotros no podemos ofrecer nada para nuestra salvación, porque todo lo que nosotros ofrezcamos o hagamos y nos gloriamos en que hacemos, dice el Señor, Dios lo tiene como trapo de inmundicia, no sirve para nada, porque Dios no quiere, ¿verdad?, salvarte por lo que tú haces, sino porque es gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que somos salvos. ¿Y qué cosa es gracia? Un bien no merecido, lo que no merecemos. Como hombres pecadores y mujeres pecadoras, no merecemos una salvación tan grande. La salvación, mis hermanos, viene por el oír la palabra de Dios. Desde Isaías que decía, ¿y quién irá a decir mi palabra? ¿Quién irá por mí? Entonces Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿O nos gusta nada más estar en nuestro grupito? Qué lindo es cuando nos reunimos, ¿verdad? Cuando nos gozamos juntos.
Pero el Señor tiene una misión más lejos, más allá, y quiere que nosotros seamos ese instrumento para llevar su palabra a toda criatura. Entonces, después que el hombre pecó, vinieron las diferentes leyes que Dios dictó a Abraham, a Moisés, a todos. Y empezaron a hacer sacrificios de animales, según el pecado que hacían. Porque nosotros catalogamos pecado un chiquito y grande, peor y malo. Pecado de muerte y no, ¿verdad? Pero para Dios todo, lo que es desobediencia, de ahí en fuera, todo es pecado. Y empezaron a ofrecer sacrificios de animales. Tenía que ser, por ejemplo, si era un pecado más grande, una ovejita de 1 año que fuera perfecta, que no tuviera nada, imperfección, que no estuviera enferma. Esa iba a ser sacrificada para cubrir sus pecados. Otros traían unos tórtolas, unas palomitas, según, ¿verdad? Lo traía. Pero una vez por año entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote para expiar el pecado de todo el pueblo que se reunía allí. Pero antes él tenía que santificarse antes de llegar al lugar santísimo. Estaba el lugar santo, donde está en la congregación, acá. El Santísimo está allá atrás, y allá atrás era donde se hacían ese sacrificio una vez por año. Pero si él no se santificaba, miren lo que hacían, lo que eran los ritos de esa época. Le amarraban una campanita en su tobillo con una cadena, porque allí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y cuando él estuviera oficiando, aquella campanita sonaba. Si había silencio allí, quiere decir que él cayó muerto allí, porque él no llegó allí santificado ni preparado para hacer esa obra. Y entonces por esa cadenita lo arrastraban afuera, porque nadie podía entrar, porque el lugar santísimo es que Dios no transige con el pecado. Su santidad es tan grande que nadie, ningún pecador puede, por eso nadie lo puede ver de cara a cara, ningún ser humano puede ver a Dios cara a cara, porque su santidad entonces nos consume, porque nosotros no tenemos esa santidad de enfrentarnos a Dios. Aquel hombre llegaba allí, hacía el sacrificio por el pueblo y después 1 año más de pecar. A pecar y a pecar y a pecar. Y al año otra vez. Pero qué bueno que Jesucristo hizo un sacrificio una vez para siempre. Gloria a Dios, una vez para siempre. Y lo hizo por ti y por mí. Jesucristo hizo la expiación de nuestro pecado una vez para siempre. Y esa es la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no lo cubre como los sacrificios de los animales, nos limpia. El pastor siempre dice, no hay detergente que pueda limpiar nuestro pecado como la sangre de Jesucristo que lo hizo. Gloria sea su nombre. Y eso es lo que nosotros creemos y debemos estar fundamentados, que nuestro Señor hizo la obra por usted y por mí. El Espíritu Santo, en Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muchas veces vemos a esas grandes gente de Hollywood, todo eso. Lo conoce yo creo que muy bien, el hermano Steve, y hacen muchas obras benéficas y las publican, donde el Señor dice lo que no sepa tu mano izquierda lo que tu mano derecha hace, ¿verdad? Pero la publican, pero no por obras para que nadie se gloríe, solamente fue por gracia. Y como le dije, la gracia es un favor no merecido que el Señor nos dio. El Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.
Y esa es una de las cosas, mis hermanos, que yo creo que nosotros tenemos que estar bien fundamentados cuando nos enfrentemos a hablar con algunas personas que no conocen de Dios. Jesucristo es el camino, no hay otro camino. No fue ni Mahoma, ni Buda, ni María, ni San Juan, ni todos los santos. Nadie dio su vida en la cruz. Quien lo hizo fue Jesucristo por nosotros. Qué salvación tan grande la que el Señor nos dio. Y entonces el Señor a la iglesia nos dio este mensaje. Vamos a verlo, Efesios 1, 20 al 23, para que vean que no estamos solos. Efesios. A ver si lo lee allí. Aquí está. Lo tengo marcado. Efesios 1, 20 al 23, y dice así. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, miren este verso que nos toca a nosotros como iglesia, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted es la iglesia, no es este edificio. Tenemos por costumbre decir voy a la iglesia, ¿verdad? En vez de decir voy al templo, porque la iglesia es usted y yo. Dice que Cristo es la cabeza de nosotros y nosotros miembros de ese cuerpo. Entonces, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Y cuando leemos a Filipenses 2, del 5 en adelante, vemos que dice que Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Pero entonces Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ese va a llegar el día, cuando el Señor vuelva a la tierra, hasta todos aquellos ateos que lo niegan y van a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que gobierna este universo. Aún con todas las cosas malas que todavía Dios permite algunas cosas. Dios tiene su voluntad perfecta y su voluntad permisible. Y cuando leemos y vamos a la Escritura encontramos muchos casos de grandes hombres de Dios que fueron sometidos a eso, como Job. Allá está, se aparece Satanás, porque ustedes saben que Satanás va allá a acusarnos. Él va allá. Ay, mira la hermana Esther, lo que hace, pero si tú supieras esto y aquello otro, y empieza a acusarnos. Dice, mira, tu siervo, le dijo el Señor, mira, tú habrás visto a mi siervo Job. Y dice él, sí, claro, cómo no te va a bendecir si tú lo tienes rodeado de todas cosas buenas y lo tienes rodeado de tus ángeles. ¿Quién va a entrar allí? Él no tiene el poder para entrar allí. Y su diálogo con Dios siguió. Hasta que Dios fíjate, dice una de las cosas que yo todavía no entiendo. ¿Por qué le permitió hacer eso con Job? ¿Por qué Dios permitió que Job sufriera tanto? La voluntad permisible. Ve, toca su cuerpo, pero no toque su alma, porque esa alma no te pertenece. Esa alma es de Dios. Como dice en Proverbios, que dice que cuando muramos, dice que nuestro cuerpo va al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Y Job recibió la gran bendición que aunque a tu propia mujer se decía, sí, sigue bendiciendo a Dios. Cada vez que le daban la noticia de algo, catástrofe, perdió todo su ganado, toda su riqueza, hasta sus hijos los perdió. Y Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Podemos hacer nosotros eso? Por eso fue que Dios permitió que lo tocara, porque sabía que su fe no iba a fallar. Así que, mis hermanos, mi lección para llamarla en esta mañana es: dejad los niños, son niños. El Señor nos dejó dos grandes ordenanzas, y fue el bautismo y la Santa Cena. Y eso no es una opción que nosotros tenemos. Si no podemos tomar la Santa Cena, como dice la Biblia, es porque algo anda mal en nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer cuentas con Dios. Y dice Pablo que nos examinemos cada uno. Nos examinemos y que ve si hay algún mal en nuestra vida. Oremos al Señor, pidamos al Señor, hasta aún aquellos que venían a traer su ofrenda, ve. Si tienes algo contra tu hermano, ve y arréglate con tu hermano. Y entonces ven y deja tu ofrenda, hasta la ofrenda, hasta ofrendar. Cuando estamos enojados, cuando estamos con problemas con otra persona, no le agrada a Dios. Ve y arréglate primero y después ven. Y la Santa Cena es igual. El Señor nos dejó el bautismo y la Santa Cena. Y si es una ordenanza, pues es algo que nosotros tenemos que cumplir y hacer. No es una opción. No es que si quiero o no puedo. Es que Dios lo ordena. El bautismo, volvemos a repetir, no salva. No salva. El bautismo es un acto de obediencia después que tú crees. Es un acto de obediencia, porque el mismo Señor Jesús se bautizó. Y allí en su bautismo se presentó la Trinidad. Dice que cuando Él subió del agua, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Y el Espíritu vino como en forma de paloma. Las tres personas allí se presentaron. Y en la Santa Cena, mis hermanos, nosotros tenemos el gozo de saber que estamos recordando la muerte expiatoria de Jesucristo por nosotros, y también recordando con gozo que el Señor vuelve otra vez. Todo lo hacemos en memoria de mí, como dice esa mesita de ahí, en memoria del Señor, de su muerte, de su resurrección, y que Él va a volver. Ahora, la pregunta es: ¿estás tú listo para encontrarte ese día con el Señor? ¿O será de lo que vas a ser reprobado? Es cuestión de que tú pienses y te examines a ti mismo. El mismo salmista dice: mira en mí si hay pensamiento de iniquidad. Porque si hubiera mirado yo a mi corazón y mi iniquidad, el Señor no me hubiera oído. Así que para que el Señor mismo nos oiga, tenemos que estar en paz con los demás. Tenemos que estar en paz. Si no podemos tener paz con los hermanos, ¿qué más se puede hacer? Solamente inclinarnos y buscar, como decía esa hermosa alabanza que me encanta, a sus pies, a los pies de Jesucristo. Cuando María y Marta estaban preparando cena para el Señor, María se sentó a los pies. Y Marta viene a reclamarle: maestro, ¿y no te da pena de que yo sola estoy trabajando en la cocina, haciendo pupusas, haciendo frijoles, arroz con pollo, whatever, ¿verdad? Que me ayude. O sea, estoy cansada, estoy atareada. Y el Señor le dijo: Marta, muy atareada estás, pero María cogió lo mejor. Así que hagamos como María. Y fíjense que Marta estaba haciendo lo mejor para el maestro. Pero lo más importante de nosotros es nuestra relación con Dios, diariamente. No el día domingo cuando venimos aquí solamente, diario. Nuestra relación con Dios todos los días de nuestra vida, y entonces todas las demás cosas. Como dice en Mateo
3:23, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadiduras. Que el Señor les bendiga. Y si hay alguna persona aquí en esta mañana que nunca había entendido el plan de salvación y lo ha oído en esta mañana, te invito que entregue tu corazón al Señor y Dios te va a contestar. En el nombre de Jesús, amén.